Continuamos con el contenido de Extremo a Extremo. Como cada martes, nos distingue con su presentación el doctor Rafael Gotró. Distinguido, un honor, muchas gracias. Miren, silencio en el estudio, porque miren, no hay una cosa que le dé a uno más miedo que uno comprobar que está sangrando. Eso te pone mal. El tema de hoy es causa de una hemorragia rectal. ¿Es una emergencia médica? Sí, puede ser una emergencia médica. Pero como todos los días invocamos la bendición, todos los días que tenemos la brillante oportunidad de contactar a millones de televidentes de este poderoso medio de comunicaciones Telemicro, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga Amén. a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. Efectivamente, Michael, la hemorragia digestiva o rectorragia es una hemorragia que tiene que ver con sangrado por el recto y tiene diversas causas. Si bien es cierto que el 80% de los sangrados rectales se deben a hemorroides, que es una hemorroide, es una dilatación del plexo hemorroidal, que puede producir que por el estreñimiento o por un exceso de diarrea el paciente irrite el cojinete que se encuentra en el plexo hemorroidal, que es por donde las heces bajan en el momento de la defecación, se dilaten y una materia fecal muy dura o una diarrea muy crónica de muchos días puede prolongar, irritar esa zona y el paciente sangrar. Pero también una fisura anal que la puede producir un estreñido. Una fisura anal es como si tú cogieras una gilet y cortaras una parte del ano y eso va a producir un sangrado en el papel, va a producir un sangrado en la ropa interior y va a producir un sangrado en el retrete. Otra causa importante es las fístulas. Una fístula es una comunicación entre un órgano y otro cuando hay cualquier tipo de afección, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Ahí estamos mirando ya en pantalla las imágenes que cogimos para nuestros amables televidentes. Guillermo ya ha puesto dos de ellas. Pero lo más importante es que la enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente la enfermedad de Crohn, puede producir un sangrado digestivo importante. Y la colitis ulcerativa también puede producir un sangrado digestivo importante. Y todas estas causas vamos a llamarlas sangrado digestivo alto. ¿Qué diferencia hay entre el sangrado digestivo alto y el sangrado digestivo bajo? En el sangrado digestivo bajo, el que está cerca del recto y del ano, ahí estamos mirando las hemorroides. Esa es una fístula anal rota. Fíjate que es como si una gilet cortara esa parte y además el dolor produce sangrado rectal. Doctor, perdóneme, discúlpeme. Cuando usted dice sangrado, cantidad, o sea, que uno pueda, un poquitín de sangre. Vamos a llegar a esa parte. Discúlpeme. Estamos mencionando las causas, que es el tema central, de la misma manera que la fístula y la fisura anal pueden producir sangrado rectal. Ahí estamos mirando. Es una fístula. Es una fístula que puede comunicar el ano con la vejiga y el paciente va a tener una comunicación interorgánica entre un órgano y otro. Vamos a ver si Guillermo nos pone ahora la enfermedad de Crohn, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, que tiene que ver muchísimo con un cuadro aparatoso que tiene la particularidad de que es un cuadro que no tiene cura. La enfermedad de Crohn no tiene cura. Ahí estamos mirando los lugares donde puede sangrar el intestino grueso o colon o la parte final del intestino. No es lo mismo un sangrado en el ano que un sangrado del lado del apéndice. La sangre va a ser mucho más roja cuando es sangre vinosa, sangre fresca, cuando viene de ahí mismo que tú la sientes, que cuando es una sangre de más arriba. ¿Qué diferencia hay, te pregunto? Esa es la enfermedad de Crohn. Señores, es una enfermedad que cada vez más está apareciendo en la República Dominicana, que no tiene cura. Se cree que la princesa de Gales, que misteriosamente fue operada de una cirugía abdominal, la enfermedad de Crohn tiende a producir mucha obstrucción intestinal. Y la princesa de Crohn, misteriosamente, se ha dicho que se ha hecho una cirugía que no es una apendicitis, que no es nada ginecológico, y la posibilidad, se ha especulado que la posibilidad de que ella esté padeciendo de una enfermedad de Crohn que no tiene cura, pero sí tiene control, pero puede fistulizar mucho de un órgano a otro y puede producir obstrucción intestinal. Y finalmente, el cáncer de colon
y de recto, va a producir, lamentablemente, en su etapa final, sangrado rectal. Y esto es lo que hay que tener miedo. No se duerma usted en pensar que está sangrando por el recto y que usted tiene hemorroides y no le haga caso y no se comience a poner pomada. Cualquier sangrado que salga por un orificio natural, y le pido a Lorenzo que cuando terminemos, cuando tengamos nuestros 30 segundos, vamos a explicar a las personas cuáles son los diferentes sangrados que ocurren en el organismo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un sangrado digestivo alto, que ya lo tocaremos más adelante, y el sangrado que estamos hablando hoy, el sangrado digestivo bajo? Es el sangrado que va a ocurrir en el intestino grueso y o en el colon distal, o sea, cuando comienza el colon y el intestino delgado, pero ahí la sangre no va a ser roja, va a ser mucho más rutilante y más oscura, y va a ser más diferente. Y esto va a ser debido a que el trayecto que lleva la sangre le cambia el color. Esa sangre roja fresca es de colon descendente, sigmoide y ano. Hay algo importante que quiero que el público conozca. Diferencia entre el sangrado digestivo alto y el sangrado digestivo bajo. En el sangrado digestivo bajo vamos a ver sangre roja en el papel sanitario, en las materias fecales, mire sus materias fecales, y también vamos a ver sangre en la ropa interior. En el sangrado digestivo que ocurre en el estómago, ese trayecto que tiene que recorrer el estómago hasta salir por el ano, la sangre se va a descomponer, la que sale en el estómago, y va a salir como borra de café, como alquitrán, una sangre oscura, pegajosa, diferente a la sangre roja. Eso diferencia macroscópicamente el sangrado digestivo alto del sangrado digestivo bajo. Es bueno que el público sepa que cuando hablamos de sangrado digestivo bajo o alto, no estamos hablando de una enfermedad. El sangrado digestivo no es una enfermedad, es un signo, fíjate todas las causas que lo pueden producir. Entonces, en el sangrado digestivo bajo vamos a tener sumamente importante la presencia o la posibilidad de que podemos estar frente a un cáncer colorectal. Y el cáncer colorectal, lamentablemente, es en etapas avanzadas. ¿A qué etapa? ¿En etapa avanzada? En etapa avanzada. En etapa primaria no produce. Y muchas personas, si bien es cierto que el 20%, el 80% de los sangrados es debido a hemorroides, como la vimos en pantalla, no es menos cierto que hay un 20% de posibilidades de que pueda ser cualquiera de las otras patologías que hemos mencionado. Ahora bien, cuando el sangrado digestivo es profuso, y me hiciste la pregunta, ¿es peligroso un sangrado digestivo? ¿Cuándo es peligroso? El sangrado digestivo es peligroso hasta de unas hemorroides cuando la cantidad de sangre supera la proyección y tú ves una enorme cantidad de sangre, teniendo pendiente que el ser humano tiene de 4.5 a 5 litros de sangre el hombre y de 4.2 a 4.3, 4.4 la mujer. Y ese sangrado profuso, que puede hacer hasta en una hemorroide rota, que comienza a sangrar, ¿qué va a sentir el paciente? Ese paciente que está perdiendo sangre va a sentir mareo, va a sentir debilidad, va a estar frío en las extremidades, va a tener una sensación de hipotensión, puede hacer un shock hipovolémico por falta de sangre que está saliendo por ahí, pero también el sangrado digestivo producto de una afección maligna del colon puede también lamentablemente producir este tipo de sangrado ya al final de un cáncer ya totalmente instaurado y que tiene el peligro de que es mortal en el momento prácticamente que es detectado. Esto es importante que lo tengamos pendiente. Mire, doctor, usted habló de que es en el 20% cuando las razones son de cáncer. Diferentes. No es una enfermedad, es un signo. El sangrado no es una enfermedad, es un signo. Producido por las cosas que hemos mencionado. ¿Y qué dicen las estadísticas en ese 20%? Ese 20% puede ser una fisura, una fístula, puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, puede ser una enfermedad, una colitis ulcerativa, que también es parte de una enfermedad inflamatoria intestinal, y todas estas cosas que estamos mirando en pantalla son parte de esto. Los divertículos que ocurren en la persona a partir de los 60 años pueden producir un sangrado que puede ser mortal por un shock hipovolémico. La suerte es que el divertículo tiende a parar solo. El divertículo no amerita mucha manipulación, sino dejando al paciente, pasándole sangre, poniéndolo en reposo, suele parar solo el divertículo en estas condiciones. El estreñimiento. El estreñimiento es fundamental. A veces produce sangrado. Cuando la materia fecal es muy compacta, puede rasgar
todo lo que significa la parte del cojinete anal. Las hemorroides están distribuidas en una especie de plexo, que es el plexo que hace la fuerza en el momento que tú tienes deseo de evacuar y facilita la defecación. Cuando la defecación es muy fuerte, o puede rasgar una hemorroide y puede producir una hemorragia, o puede producir una fístula, o puede producir una fisura. La enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, como la colitis ulcerativa, y esa especulación que está muy latente ahora en Europa, de la princesa de Gales, que fue operada, la enfermedad de Crohn tiende a producir muchas fístulas y la enfermedad, la colitis ulcerativa, pues, tiende a producir hemorragias digestivas muy importantes. Hay algo muy... Las edades, doctor. Las edades en la enfermedad de Crohn, Las edades. la enfermedad de Crohn, mientras más joven, lamentablemente, el joven de menos de 30 años desarrolla Crohn. En República Dominicana hay mucha enfermedad de Crohn, en la República Dominicana hay mucha colitis ulcerativa. Tenemos más Crohn que colitis ulcerativa en la República Dominicana como causa de sangrado. Y el sangrado digestivo bajo es una emergencia médica en el caso en que la cantidad de sangre que estemos expulsando sea considerable y llamativa y amerite que usted se dé cuenta cuando ese paciente está sudoroso, frío, hipotenso, se para y se puede desvanecer, lo que significa que ese paciente perdió una cantidad de sangre que no le permite a su corazón latir y impulsar la sangre, y ese paciente puede caer, tener un shock hipovolémico y morir por falta de, por la hemorragia que se le puso. Por lo tanto, un sangrado digestivo bajo puede producir, no siempre, pero es parte, preludio de un sangrado que suele ser peligroso. Sabemos que tenemos el tiempo en contra, hoy es un día muy especial. Yo no quiero terminar el segmento sin darle una idea a los amables televidentes del tema y la seriedad del tema que estamos tocando en el día de hoy. Fíjense bien, todo sangrado que sale por un orificio natural del organismo, óigase bien, por un orificio natural del organismo debe ser investigado. Ejemplo, la otorragia, que tú veas sangre en tus oídos, debe ser revisada. Se llama otorragia. Otorragia, otorrinolaringólogo. Allá. Epistaxis, si usted bota sangre por la nariz, a los niñitos le ponen la cabeza para atrás, a otros le ponen un algodoncito, todos son cuentos de camino, pero desde el punto de vista lo debe visitar un otorrinolaringólogo. Si usted tose y usted ve sangre en su pañuelo o en el papel al toser, eso es preludio se llama hemoptisis, y es el preludio de un cáncer de pulmón o de una tuberculosis pulmonar. Cuando tú orinas sangre, se va a denominar, y tú ves sangre en tu orina, se llama hematuria, y esa hematuria debe ser revisada por un urólogo. Cuando hay una rectorragia, hematuria, cuando hay una rectorragia, nosotros tenemos un sangrado rectal importante o no importante, y tiene que ser revisado por un gastroenterólogo. De manera tal que dejo en el ánimo de nuestros amables televidentes que todo sangrado que usted vea que sale por un orificio natural de su organismo, llámese nariz, en el caso de la mujer fuera de su periodo menstrual, estamos hablando de metrorragia. Metrorragia significa que si tuviste, una muchacha vio su menstruación, sabe que está en ciclo y comienza a ver sangre en el panty, ese es un signo de alarma de que debe ser detectada, y de ahí que desde que la mujer entre en la edad reproductiva, inmediatamente debe comenzar a hacerse su autoexamen y debe comenzar a hacerse su Papa Nicolau periódicamente. Hay gente que se ve finalmente, doctor, un poquito de sangre en cualquier otro orificio y se conforma o detiene el proceso en la emergencia. Me gustaría que usted me dijera la necesidad que tiene esa sintomatología de que sea un especialista quien lo... Quiero dejar en el ánimo de nuestros amables televidentes que el sangrado, cualquier tipo de sangrado, en este caso el sangrado rectal, es un signo de alarma que muchas personas, lamentablemente, y esta es una advertencia al pueblo dominicano, casi todo el que nos está mirando que ve sangre en el papel o ve sangre en las materias fecales o ve sangre en la ropa, piensa, esos son hemorroides. Yo tengo un amigo que murió de un cáncer colorectal, que fue vicepresidente de la República, y que me dijo, yo tengo hemorroides. Yo dije, hay que revisarte porque todo sangrado rectal debe ser ocupado. Ese fue mi amigo y hermano Jacinto Peinado, que lamentablemente se estaba tratando como si fuera un hemorroide. Y Jacinto es una persona que... ¿Perdió tiempo en eso? Lamentablemente Jacinto murió de un cáncer de colon, era un cáncer colorectal. Por eso siempre
el sangrado rectal es una alarma. El sangrado rectal no le estamos metiendo miedo, el sangrado rectal es una realidad. Cuando usted ve sangre, preocúpese, porque no es una enfermedad. Algo está produciendo ese sangrado, porque el sangrado no sale porque quiero salir. El organismo no es tan perfecto que necesita que su circulación, la sangre esté. Cuando la sangre sale, lamentablemente vamos a tener el peligro, si es mucha cantidad, de un shock hipovolémico. Con esto nosotros nos sentimos complacidos de saber que muchas personas que creen que tienen una simple hemorroide, resulta ser que puede ser un cáncer colorectal y por lo tanto la investigación es primordial en estos casos. ¿Esos fueron los 30 segundos suyos? Esos fueron mis 30 segundos. Yo tengo que respetar hoy a Pachi porque ella tiene muchos problemas arriba con el soberano y yo me comprometí con ella a ser bien justo en mi tiempo, pero sí llevar, en eso ella es muy disciplinada, de darme el tiempo de que los televidentes estuvieran pendientes, que no me confundan un hemorroide, porque sí puede ser un hemorroide, pero puede ser un cáncer rectal, puede ser una enfermedad de Crohn y esa es la advertencia que hemos querido hacer en el día de hoy. Usted sabe que hoy existían posibilidades de no hacer el programa en vivo, porque gran parte del personal, las comunicadoras nuestras están preparándose para esta noche. Entonces yo le comenté a Pachi, digo, pero Pachi me comentó, me dijo, sí, pero yo siento la necesidad de hacer el programa. Yo pienso que hay que hacerlo. Entonces ahí surgió el nombre de Rafael Gotró. Oye, más, dice Pachi, sí, ese programa va. Ese programa va. Y en un tema tan ilustrativo. Excelente tema. Excelente tema. Por eso quiero tanto a Pachi, porque ella respeta mucho la importancia que tenemos de llevar ese contenido. No, porque fíjense que lo que pasa, y ya con esto termino, la televisión popular, que es la televisión que le llega al pueblo, necesita de un buen contenido. Esto que hace el doctor Gotró, que es un regalo de Dios, que él pueda venir cada martes y también va a matinal una vez al mes. Una vez al mes. Justamente y a la opción contigo. Y a la opción también. Justamente este contenido es un regalo de Dios que pueda llegar al pueblo llano. A ese pueblo que tanto necesita de una buena orientación. Muchas gracias. Listo. Dios te bendiga. Gracias. Listo. En las manos Telemicro, la mejor televisión.